¿Es Halloween una fiesta demoníaca? ¿Habrá algo de malo en salir a la calle disfrazados y pedir dulces? Quédate viendo este video hasta el final para saber cuál es la respuesta bíblica a estas preguntas. Halloween es la segunda fiesta más importante de Estados Unidos y del mundo occidental, y en términos de venta es solamente superada por la Navidad. Pero ¿de dónde viene Halloween? Y según cuenta la leyenda, los celtas festejaban Halloween al finalizar del verano en honor al dios de los muertos, el dios Samhain. Y ellos se tenían que disfrazar de seres muertos porque este dios de la muerte, Samhain, enviaba unos espíritus para que los atormentaran, y la única manera de librarse de ellos era disfrazándose de esos espíritus malos y hacerse semejantes a ellos para pasar desapercibidos y bla 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 bla. Lo cierto es que esto es un mito y que no ha sido comprobado. Sin embargo, hoy en día vemos que Halloween es la segunda fiesta más importante de Estados Unidos y que genera muchísimo dinero. Y todos sabemos que Halloween no es solamente una fiesta comercial, sino que también es una fecha donde se simpatiza con lo oscuro y lo demoníaco. Y aunque para algunos no es más que una temporada donde se decora con cosas espeluznantes pero inofensivas, para otros, como para el profesor de historia de la Universidad de York en Canadá, es una fiesta transgresora que permite que lo extraño y los elementos del lado oscuro irrumpan en lo culturalmente aceptado. Y tiene toda la razón, ya que nadie en su sano juicio colocaría un ataúd como decoración en su jardín, ni dedos rebosados en sangre y gusanos en la decoración de la mesa de la comida. Y por muy insólito que esto parezca, si hablamos de cosas paganas, incluso para algunos cristianos, el Halloween no es mucho más preocupante que celebrar la Navidad o la Pascua, por ejemplo. Sin embargo, argumentar en contra del Halloween no es igual a argumentar en contra de la Navidad, porque el sentido y la connotación de ambas celebraciones son totalmente diferentes. En fin, el Día de Todos los Santos, o en inglés All Hallows Eve, como supuestamente celebraban los católicos, ya no es más la víspera de Todos los Santos, sino que ahora los elementos que se utilizan son disfraces de diablo, brujas, muertos, vampiros y otros artículos bien creepy, todos relacionados con lo demoníaco. Y esto es mucho más parecido al supuesto ritual celta que a la tradición cristiana anglosajona. Sobre todo porque en la actualidad muchos grupos satánicos sí utilizan esta fecha para hacer rituales y sacrificios. Por eso lo más importante que debemos saber es que la noche de brujas no es ninguna broma. La Biblia no hace ninguna mención sobre el Halloween, pero sí deja bien en claro que la brujería y la hechicería son un pecado. ¿Pero entonces Halloween es bueno y debería celebrarse? No, por supuesto que no. No se debería hacer de la muerte, los demonios y el infierno una celebración, sino que por el contrario. Según 1 Corintios 15:26, la muerte es un enemigo que será destruido, y no podemos celebrar a nuestro enemigo. El gran reformador Martín Lutero dijo: la mejor forma de expulsar al diablo es menospreciarlo y burlarse de él, porque Satanás no puede soportar el desprecio. Entonces, Halloween es, en efecto, una celebración casi mundial y multimillonaria, y no podemos hacer mucho para evitarlo. Pero al menos el Halloween nos muestra cómo son las tinieblas y que nadie quisiera vivir rodeado de muertes, tumbas, putrefactas, gusanos y calaveras. Además de recordarnos que Dios nos libró de la oscuridad y del dominio de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención de pecados y la vida eterna. Gran contraste, ¿verdad? Pero como en todas las cosas de la vida, tenemos libertad de elegir haciendo juicio sobre qué cosas debemos hacer y cuáles no debemos hacer, ya que todas las cosas son permitidas, pero no todas las cosas convienen. 1 Corintios 10:31 dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo abarca lo suficiente como para hacernos pensar dos veces antes de celebrar la muerte, decorar nuestra casa con fantasmas y disfrazar a nuestros hijos con calaveras. Además, la Biblia dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz, pero que usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Así que la verdadera pregunta que usted debe realizarse hoy no es si puede o no puede celebrar Halloween, sino a quién quiere agradar, no solamente el 31 de octubre, sino todos los días, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si te gustó este video, déjame un like.